Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Gabriel Rubinstein para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por haber venido. Bueno, una semana que dejó algunas malas noticias, por ejemplo, las relacionadas con la venta de autos 0 kilómetro, que cayó nuevamente, fuertemente en el mes de abril, y también se conocieron datos sobre la inversión, que también presentó una fuerte caída de acuerdo al estudio de Orlando Ferreres en el mes de marzo. ¿Esperás un segundo cuatrimestre mejor que el primero a partir, ¿no?, de la mano de esta recuperación de las reservas internacionales que viene teniendo el Banco Central a partir de la venta de la cosecha? Sí, digamos, la cosecha va a ayudar. Hay cosas que de todas maneras son una cierta inercia negativa del primer cuatrimestre, que fue el pico donde cayó mucho el crédito bancario, cayeron mucho. La caída del crédito bancario es la más fuerte de toda la era kirchnerista en términos del poder adquisitivo de los créditos. Va a terminar el año por ahí cayendo 10% en términos reales, o sea que es una contracción crediticia que es la contracara de la absorción monetaria que es el Banco Central. Claro. Y una caída del salario real que llegará desde agosto del año pasado hasta abril, más o menos es el 13% de caída del salario real. Se va a recuperar un poco ahora, pero va a terminar el año más o menos 9% de caída del salario real seguramente. Más todas las restricciones de importaciones, hubo toda una cantidad de medidas recesivas que el gobierno aceptó como mal menor, y algunas se van a seguir viendo en el tiempo porque en los bancos va a haber problemas con la morosidad, por el tema de la suba de tasas, el menor crédito. Va a haber una cierta resaca, pero quizás lo peor ya medio se esté viendo ahora, y la cosecha va a ayudar un mejor segundo trimestre, y probablemente con el correr del tiempo, digamos, la economía deje de caer y quizás se recupere un poquito el año que viene. ¿Crees que el gobierno debería tomar medidas para ayudar a la recuperación de la economía en estas próximas semanas? No, yo la verdad que no. Creo que lo mejor que puede hacer el gobierno, desde el punto de vista macroeconómico, es aprovechar lo que se logró. Digamos, en enero teníamos un escenario que iba a un estallido económico, las variables económicas salían de cauce, como el dólar y la inflación. Había algún riesgo de brote hiperinflacionario. El gobierno se asustó, Cristina, básicamente, que es el gobierno, se asustó. Con eso se volvió a recrear el Banco Central, que prácticamente no existía. El Banco Central había perdido toda función. El Banco Central cobró protagonismo con medidas regulatorias y con medidas de política monetaria. Dieron su resultado, se calmó el mercado. Y si bien hay un costado recesivo inevitable de lo que hicieron, es como que se logró evitar el escenario peor. Claro. Entonces, yo creo que no deberían salirse mucho de eso por dos razones. Una, porque el riesgo es que hagan macanas, o el riesgo es volver un poquito a enero, si relaja mucho la política monetaria, etcétera. Y segundo, porque el gobierno se beneficia de algo que es medio paradójico. El gobierno se beneficia de que se va. Todos los operadores financieros de Argentina, del mundo y empresas, algunas están tomando decisiones, por ejemplo, de no echar gente, porque piensan que a lo mejor 2016 va a venir mejor, y entonces, ¿para qué vamos a hacer ahora tanta indemnización? Después hay que tomar de vuelta, y cosas por el estilo, donde el hecho de que todos piensen que el gobierno que venga va a ser mejor que a este gobierno lo beneficia y hace que la recesión en todo caso sea más o menos moderada y que a lo mejor el año que viene hasta tengamos una economía creciendo por ahí 2% o algo así. Bueno, Gabriel, ¿cuánto de esta estabilidad de los últimos 2 meses se debe al ancla cambiaria, ¿no? Que el gobierno ha decidido, digamos, entre otras cosas, fijar el dólar en 8 pesos, no lo mueve de ahí, a pesar de que muchos otros precios están subiendo? Ahora vemos el tema de las naftas, de cigarrillos, bueno, suben los precios, pero el dólar sigue quieto en 8. ¿Te parece que eso se puede sostener? ¿Que va a haber pequeñas devaluaciones de aquí en adelante? No, no se va a poder sostener. Digamos, acá la duda es si va a haber pequeñas devaluaciones, no como en noviembre, diciembre, que crecía mucho más la devaluación que la tasa de interés y era una inconsistencia dinámica, un error, digamos, de política económica. Pero seguramente lo aconsejable sería que crezca de a poco, que vaya a 9,30 a fin de año, que vaya a 11 al 2015, digamos,
la política económica en estos momentos es bastante consistente, con una inflación que de aquí en adelante es del 25% anual, sacando el rezago de la devaluación. Si el gobierno se mantiene, digamos, devaluando 20% por año, inflación del 25% por año, tasa de interés alrededor del 25-27%, digamos, no se desmadra la economía, se puede sostener eso, y sin ninguna cosa maravillosa, con una economía estancada, pero por lo menos evitando aumentar los desequilibrios y dejar que las cosas importantes, que sean la unificación cambiaria, o sea, el levantamiento del cepo, el ajuste fiscal que brilla por su ausencia y tiene que ser grueso, más todo el logro de financiamiento externo en abundancia, que este gobierno no lo va a poder hacer, queden todas tareas para el próximo gobierno. ¿No ves, Gabriel, la posible tentación del gobierno de conseguir algo de financiamiento internacional y clavar el dólar en el nivel en el que se encuentra ahora para generar una recuperación del salario real? No lo creo porque, digamos, si bien la tarea del Banco Central está siendo buena, el déficit fiscal a financiar por el Banco Central es del orden de los 200.000 millones de pesos este año, y el Banco Central quizás logre la mitad esterilizar, o un poco menos, pero no se le puede pedir peras al olmo, no se puede pedir tanto, y entonces la política monetaria fiscal, en el fondo la política fiscal, lleva una inflación del 25%, sería irrazonable, digamos, intentar clavar el dólar en 8, porque lo que va a pasar es que van a empezar a aumentar mucho las brechas de vuelta y finalmente va a venir una devaluación. Ha sucedido igual en otros momentos de la historia argentina, ¿no? Sí, o sea, yo creo que evitar maxi devaluaciones debería ser un objetivo del gobierno, porque si no vamos a llegar muy desordenadamente y con riesgos, digamos, de corridas importantes hacia el final de mandato. O sea, si el gobierno quiere terminar dignamente su mandato, lo mejor sería no hacer demasiadas olas. El financiamiento externo que pueda conseguir va a ser poco, a lo sumo para no perder reservas o quedarse por ahí, pero no le va a dar, digamos, para grandes cosas. Entonces yo creo que sería un error enamorarse del dólar en 8 e intentar reactivar por ese lado. Ya es tarde para todo eso. Lo que el gobierno va a hacer es una cosa medio más prolija, evitar estallido económico, dejar algunas cosas más o menos encaminadas, y lo más importante va a quedar para el próximo gobierno. O sea, que son esas tareas, porque el ajuste fiscal para tener una inflación baja es formidable, lo que hay que hacer. Los logros, cuando hablamos de financiamiento, nos tenemos que hablar de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares. Argentina va a necesitar, entre reserva del Banco Central, financiamiento para la inversión, financiamiento, digamos, para cerrar las cuentas fiscales, financiamiento para, digamos, temas holdouts y Club de París y esto y lo otro, por ahí 20.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares. Y eso lo va a lograr un nuevo gobierno, no este gobierno. Sí, porque justamente ese es más o menos el número de las reservas. De aquí hasta fin del mandato de Cristina vencen cerca de 15.000 millones de dólares en vencimientos de deuda. El año que viene hay que pagar el BODEN 2015, un bono importante. ¿Te parece que el gobierno va a avanzar, como hubo esta semana, en algún tipo de canje voluntario de esos vencimientos? Sí, ¿Crees que es factible probable que la gente se va a sumar, los acreedores, a ese canje voluntario? Sí, es probable. Va a ser un canje en precios de mercado. Digamos, Argentina no va a tener grandes problemas en ese sentido, no debería tener muchos problemas, y llegar a fin de mandato, por ejemplo, con 27.000 millones de reservas aproximadamente, no debería ser tan difícil. O sea, no es un objetivo, digamos, por más que hay vencimientos, también hay ingresos, el gobierno compra la balanza comercial, es decir, y yo creo que más o menos nuestro cálculo es que se puede lograr 27.000 millones de dólares a fin de mandato aproximadamente, y es poco, es muy poco para Argentina, pero por lo menos es una situación, digamos, controlada, administrable. Muy bien, bueno, Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos con estas conclusiones del economista Gabriel Rubinstein sobre la situación de la economía y las posibilidades que tiene el gobierno de controlar la situación económica de aquí hasta el final de su mandato. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.